¿Qué acciones se están emprendiendo ante la falta de resultados en la investigación sobre espionaje ilegal y discrecional contra periodistas? Bueno, pues desde el principio, a sabiendas de que iba a ser sumamente complicado que hubiera avances la propia PGR, siendo, ahora sí, en términos muy llanos, juez y parte en este caso, pero al ser la autoridad que tiene el monopolio de la acción penal, pues interpusimos la denuncia correspondiente desde el 19 de junio, tal como lo señalamos en el comunicado, 19 de junio de 2017, el mismo día que se dio a conocer en el New York Times y en un informe conjunto que hicimos SocialTIC, R3D y Artículo 19, pues esta uso indebido del malware Pegasus para espiar activistas y periodistas. La investigación ha transcurrido con bastantes omisiones e irregularidades. Por ello hemos tenido que acudir a un juez de distrito, un juez federal, en materia de amparo penal, para que ordene a la Fiscalía de Libertad de Expresión de la PGR que realice ciertas diligencias que hemos solicitado. Hemos solicitado diversas diligencias para que la Procuraduría recabe pruebas. Tenemos derecho a solicitarlo, como nosotros, como representantes de las víctimas y las víctimas mismas, pueden solicitar que se realicen o se recaben diversos datos de prueba. La PGR se ha negado sistemáticamente, a pesar de que existen indicios, bueno, uno que es fundamental, que la propia Agencia de Investigación Criminal haya aceptado dentro del expediente que adquirió Pegasus o que opera Pegasus, pero no acepta que existen registros de cómo y contra quién se usó, cosa que es inverosímil a la luz de lo que ha dicho el propio proveedor de este software, que es el grupo NSO, una empresa israelí que lo desarrolla y lo vende, y también Citizen Lab, ¿no? El laboratorio de la Universidad de Toronto, que fue el que hizo las prácticas forenses para determinar que todos estos activistas probablemente fueron atacados y fueron con el software Pegasus se trató de espiarlos. Entonces, básicamente estamos en tribunales otra vez, ¿no? Porque la PGR no tiene la voluntad de avanzar, y es por eso que decimos que es necesario un panel de expertos independientes supervisado por mecanismos internacionales. Es necesario, entonces, esta vigilancia internacional. Pero ¿cuáles son los riesgos que enfrenta el gremio periodístico frente a estas acciones de espionaje? ¿A qué estuvieron expuestos, Leopoldo? Pues mira, yo creo que hay muchos riesgos. Uno es que obviamente el ataque a la privacidad, a la intimidad de las personas, eso genera un efecto inhibitorio en el sentido de seguir investigando, seguir difundiendo, pues cuestiones de interés público, ¿no? Finalmente, que es lo que hacen las y los periodistas. En el caso particular, pues tenemos ciertos perfiles de periodistas que han realizado investigaciones o han encabezado investigaciones periodísticas que han sido sumamente incómodas para el gobierno actual, ¿no? Tenemos a Carmen Aristegui con la Casa Blanca y a su equipo, ¿no? Entre los objetivos de Pegasus está también Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, que formaban parte de su equipo de investigaciones especiales, el equipo de periodistas de Mexicanos contra la Corrupción. Tenemos a Salvador Camarena y a Daniel Lizárraga, pues por muchas cuestiones que han publicado sobre el gobierno federal, sobre actos de corrupción de diversas dependencias. Entonces, evidentemente, esto lo que busca también es inhibir. Otro aspecto fundamental que hay que destacar es que es dinero de los mexicanos que está siendo utilizado para espiar activistas y periodistas de manera ilegal. Este software está diseñado, y así lo dice la empresa israelí NSO, para espiar a criminales, a narcotraficantes, a terroristas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se está dirigiendo en contra de activistas que, por ejemplo, defienden a las familias de los jóvenes, los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa? ¿O por qué se utiliza en contra de periodistas que hacen investigaciones sobre corrupción?
¿O por qué se hace contra un defensor de los consumidores, Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor? Sí. Es decir, ¿cuál es el peligro que entraña la actividad de estas personas? Al contrario, yo creo que están empujando hacia la democratización del país, hacia la consolidación de las instituciones, y por eso no nos explicamos esto y no nos explicamos por qué nadie está rindiendo cuentas cuando ya sabemos quién operaba el software. Peor aún, como no ha habido investigaciones por parte de la propia PGR, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que también interpuso su denuncia, pues hizo el trabajo que tuvo que haber hecho la Procuraduría General de la República y encontró todo un entramado de corrupción alrededor de la adquisición de Pegasus. Prestanombres de empresas intermediarias que fungieron como proveedores que adquirieron el software desde la empresa israelí y se la vendieron al gobierno, y estas empresas están conformadas por funcionarios de PGR, por lo menos esos indicios arroja. Entonces, no es menor la cuestión, no es menor, y yo creo que precisamente lo que se busca es inhibir, introducirse en la privacidad de estas personas, tratar de desprestigiarlas y en algún momento, en el caso más extremo, tratar de buscar elementos para criminalizarlas, ya sea formalmente ante los tribunales o públicamente. Leopoldo, ustedes proponen conformar un panel de expertos para dar garantías a las víctimas. ¿Cómo se plantea esto? ¿Cuáles serían las actividades o las acciones de este panel? Bueno, primero que nada, que asesore a la Procuraduría General de la República. No estamos planteando que se suplante una institución que tiene constitucionalmente la facultad y la obligación de realizar las investigaciones y tiene el monopolio de la acción penal. Lo que queremos es que este panel de expertos, que obviamente tendría que ser acordado por las partes, tenga la capacidad de asesorar técnicamente, es decir, de marcar las líneas de investigación, de decir cuál es la metodología que se tiene que seguir, por qué, por ejemplo, es absurdo que siga insistiendo la PGR en pedir los celulares de las víctimas cuando el software no deja rastros una vez que se introduce al aparato, ¿no? Es decir, es un software tan sofisticado y tan caro, pues precisamente por eso es caro, que no deja rastros. ¿Cómo se tiene que investigar? ¿Cuáles son las prácticas forenses que se tienen que hacer? Y también aportar elementos a la investigación, y por qué no también llegar a ciertas conclusiones que puedan ser formalizadas, introducidas en la carpeta de investigación y que den pie al deslinde de responsabilidades correspondientes. Este panel de expertos, repetimos, puede ser nacional e internacional. Conocemos a través de nuestros colegas a diversos expertos en materia de seguridad informática que podrían dar grandes aportes. Lo que arroja el propio reportaje del New York Times de la semana pasada es que el FBI no va a colaborar, o por lo menos así señala un alto funcionario, una fuente citada por el diario estadounidense, no va a colaborar con el gobierno mexicano. Entonces, precisamente esta propuesta de un panel de expertos yo creo que vendría a refrescar la investigación y daría bastante legitimidad al gobierno en torno a este grave caso de violación a la privacidad.